Hey yo, bienvenidos a mi casa, pasad, poneos cómodos y vamos allá con el resumen de este UFC 324. Como titular, para mí, Paddy Pimblett me ha cerrado la boca, se ha ganado mis respetos, aunque no haya ganado la pelea, ha dado pelea, ha aguantado golpes que no habría aguantado ni un elefante, así que a partir de ahora, Paddy Pimblett tiene mis respetos. Antes de empezar con el resumen de este UFC 324, vamos con el de sustanciado de la semana. ¿Qué es el desustanciado? Pues bueno, aquellos que vengáis de Nakamas lo sabréis, pero los que no, desustanciado, pues es un término que yo usaba con un colega mío de siempre y nos referíamos a esas personas que van locas por la vida, pues un merab dualisbili de la vida. Y todas las semanas pues daré del evento, o no tiene por qué ser del evento, sino de alguien relacionado con las MMA, seguramente, alguna vez me saldré de ese guión, pero en general será alguien relacionado con las MMA. Y en este caso no voy a dar uno, sino voy a dar dos, y se lo voy a dar a los dos de la pelea estelar, de ese Justin Gaethje y ese Paddy Pimblett, que creo que nos dieron un espectáculo, nos dieron eso que todos buscamos en una pelea de MMA, así que para ellos el de sustanciado de la semana. Y con eso, pues sí, vamos a empezar con el resumen de UFC 324. ¿Qué cosas nos ha dejado este UFC 324? Pues lo primero, muchos anuncios. La primera transmisión de Paramount y anuncios, 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 anuncios. Yo voy a romper una lanza a favor de UFC y de Paramount en el caso de que han tenido muchas peleas que se han caído. Se cayó la de Kayla con Amanda, se cayó la de Cameron Smotherman con Ricky Turcios, se cayó también el mismo día de la pelea Michael Johnson contra Alexander Hernández. Entonces ahí tuvieron que cubrir mucho tiempo y yo creo que esa es una de las razones por las cuales hemos visto tantísima publicidad. Pero por lo demás, en lo que vienen siendo las peleas, fue un muy buen evento con muchas finalizaciones. Dentro de las early prelims tuvimos la pelea de Adam Fugitt contra Ty Miller en el peso welter. Teníamos un buen debut de Ty Miller con un primer asalto donde fue bastante superior a Fugitt y el cual solo tuvo peligro con un codo en giro que intentó pero que no llegó a conectar del todo bien. No fue lo suficiente para el castigo que le estaba dando Miller, donde en los últimos finales de este primer asalto y un par de knockdowns casi seguidos consigue el TKO y que se lo parara el árbitro. La segunda pelea que tuvimos en la noche fue la de Josh Hockett, este estadounidense con tanta carisma contra Denzel Freeman, alguien paquidérmico completamente. Salió Hockett desde el principio atropellando a Freeman, un monólogo total donde Mark Smith para el combate al final del primer asalto, porque Freeman básicamente se estaba dando por vencido a falta de un segundo del primer asalto. Y creo que todos queremos seguir viendo a este Josh Hockett con esa carne fresca, esa sangre fresca que viene al peso pesado. Ya dentro de las preliminares, ya dentro de la retransmisión de HBO aquí en España, tuvimos la primera pelea de Alex Pérez contra Charles Johnson en el peso mosca. Salió Johnson buscando la pelea, como hace siempre, es un buen peleador, muy dinámico, siempre muy eléctrico, pero después de un durísimo golpe de Alex Pérez y una tremenda golpiza que le da, lo para el árbitro a pensar de que Johnson seguía para adelante. Es la primera vez que Johnson pierde por finalización, por TKO. Y tremendo este Alex Pérez, como da un golpe en la mesa y dice: yo quiero seguir en el top 15 de la división del peso mosca y de aquí de momento no me vais a mover. Primera finalización para Charles Johnson, que habrá que ver cómo se recupera, que seguro que aunque no pueda entrar en el top, nos va a seguir dando buenos espectáculos. Siguiente pelea, Nikita Krylov contra Modestas Bukauskas en el semipesado. Creo que esta fue una pelea tremendamente igualada. Parecía que se la iba a llevar Bukauskas, por muy poco a la decisión, pero llegó Nikita Nipone Krylov a darnos otros planes a los que teníamos casi todos, en la que conectó una mano a pocos segundos del final del combate y con un golpe de Ground and Pound desconecta a Bukauskas. Ya se ve como en el Ground and Pound le conecta en la mandíbula ya estando boca abajo y como cae desconectado y hace que el árbitro pare la pelea 3 segundos del final para que este Nikita Krylov se lleve la pelea por KO. Seguimos con la primera sorpresa de la noche, Ateba Gautier contra Andrei Pulayev. Todos pensábamos que Ateba Gautier iba a finalizar la pelea muy rápido, pero sin embargo nos fuimos a la decisión. Quizás la pelea que todo el mundo veía que no iba a llegar a la decisión es la primera que llegó a la decisión.
Sobrevivió Pulyaev al primer asalto como buenamente pudo, demostró una muy buena mandíbula y unas ruedas nuevas en la bicicleta que se había comprado, por la que estuvo usando todo el rato en el octágono de la UFC. En el segundo asalto y en el tercero fue muy parecido, quizás en el tercero más calmado porque ya se notaba el cansancio, pero fue a Teba Gautier intentando tirar golpes y Pulyaev esquivándolo a casi absolutamente todo. Vimos las primeras carencias que tiene a Teba Gautier. Le falta suelo. Creo que se vio en el primer knockdown que hace en el primer asalto a Pulyaev y no se va por él, con esa presunción de miedo de tirarse al suelo con alguien. Y sobre todo también medir bien la distancia y calcular bien sus golpes. Intentaba tirar todo siempre con todo el poder y creo que está muy mermado. Pero bueno, con 23 años puede hacer lo que Peyton Talbot con esa primera derrota que tuvo en su día, aunque aquí no perdiese a Teba Gautier. Pero creo que tiene muchísimo margen de mejora y con 23 añitos que tiene, pues cómo no va a mejorar. Nos vamos al siguiente peleón sobre el papel. Quizás no lo fue tanto, entre Umar Nurmagomedov y Deiveson Figueiredo. Figueiredo no mostró nada de lo que nos tenía acostumbrados durante el primer asalto. Umar no se le veía mal, tratando de controlar, metiendo la presión. En el segundo fue algo parecido, sí que siguió metiendo la presión Umar. Umar consiguió un derribo, el control en el suelo. No fue una pelea tampoco especialmente emocionante. Vemos que Umar hace 3 años que no finaliza una pelea. Obviamente va a tener que hacer una pelea más antes de ir a por el título. Veremos si es contra Merab, veremos qué pasa. Veremos qué pasa porque tienen muchas cosas ahí en ese peso ahora mismo para hacer, así que veremos a ver lo que nos hacen y nos dejan de hacer. La UFC, cómo juegan a Petr Yan contra O'Malley, contra Merab, o qué harán. Pero bueno, de aquí pasamos a la cartelera estelar. Tenemos esa primera pelea entre Arnold Allen y Jan Silva, que quizás nos dejó la imagen más graciosa de toda la velada. El primer asalto fue un asalto de estudio por parte de Silva. Allen mostrando esas fintas que él hace siempre, hasta los últimos segundos del asalto, donde Silva no propone mucho. Pero es ahí donde suelta todo lo que él viene entrenando, todas las combinaciones que él suele tener, esa garra que tiene, pero que yo creo que no le daba para robar el asalto. En el segundo empezó muy bien Allen. Silva se fue soltando y conectando también. Varios intercambios de ambos, pequeños cambios de guión, pero creo que este sí que fue para Silva. Y en el tercero salió Silva con todo, ya sin nada, ante la impasividad de Allen, que lo fue calmando poco a poco también, o intentando calmarlo. Y sí que es cierto que en toda la pelea Silva fue de menos a más. Se llevó la pelea a los puntos y nos dejó, pues como he dicho al principio, la imagen quizás más graciosa de toda la velada, que la estaréis viendo en pantalla, no sé si antes o ahora. Con esto ya terminamos la primera pelea de la cartelera estelar. Nos vamos a la pelea femenina de la noche entre Natalia Silva contra Rose Namajunas. He de decir que yo vi ganar a Rose Namajunas, no a Natalia Silva, como mucha gente de la que lo vimos en el hashtag de X en la retransmisión de Eurosport. Pero bueno, pues los jueces se lo dieron a Natalia Silva. Verían algo que no veríamos nosotros. Durante el combate tuvieron muchísimo respeto al principio, pocos intercambios, muy medidos, mucha velocidad de ambas. A mí me pareció espectacular la velocidad que tenían ambas peleadoras, las dos. O sea, espectacular para tirar golpes y esquivar. ¡Qué velocidad! Espectacular. Creo que entendió muchísimo mejor la distancia Rose Namajunas. Natalia Silva no terminaba de encontrar su sitio. Para mí no estaba bien del todo. Creo recordar que ya lo dijo en la entrevista post pelea, que no estaba a gusto, no se encontró a gusto. Pero bueno, eso fue más o menos lo que pasó en el primer asalto. En el segundo fue algo muy parecido. Creo que ahí sí que conectó un poquito más Silva hasta la mitad del asalto, que se fueron al clinch y consiguió un derribo Rose Namajunas, donde controló ya hasta casi el final del asalto, que creo que se levantan y sí que tuvieron algún intercambio más, pero tampoco dio mucho tiempo para mucho más. Al tercero salió Natalia Silva necesitada y metiendo presión, fue conectando más y mejor, incluso consiguió quedarse encima de Rose Namajunas en media guardia en un momento antes de finalizar el asalto. Y como he dicho, pues los jueces se la dieron a Natalia Silva, aunque demasiado justo para mí. Yo diría que no fue la pelea tan clara, pero bueno,
es lo que pasó y es con lo que nos tenemos que quedar. Siguiente pelea, Waldo Cortés Acosta contra Derrick Lewis. Aquí teníamos casi todos los resúmenes que vi, casi todas las opiniones que vi, había dos opciones, o una pelea paquidérmica o que se acabara pronto. Pues tuvimos mitad y mitad. ¿Por qué? Pues porque al principio salieron con muy poca actividad los dos peleadores. Lewis sí que tiró algún golpe aislado ante la presión e intentos de Waldo. Fue un asalto, como digo, muy aburrido y sin actividad, pero sí que es cierto que en el segundo parece que sale Lewis a por Waldo un poco más. Pero es Waldo el que le conecta una buena mano después de un tiempo casi sin actividad, y esa mano que no parecía muy peligrosa hace que Derrick Lewis caiga y Waldo se tira por el ground and pound hasta que el referee finaliza la pelea. Fue algo raro porque ese golpe no parecía un golpe de poder. Sí que es cierto que le conecta en la mandíbula, pero no parecía algo espectacularmente fuerte como para noquearle. Pero bueno, no he visto ninguna declaración de si ha habido lesión o ha habido otra cosa. Pero bueno, se pelea para Waldo Cortés Acosta, que en vez de seguir pidiendo por el título pide a alguien que está por ahí en el top perdido, cosa que yo creo que es un error, pero bueno, si nos sirve para seguir viéndole, creo que la verdad es que el tío se está ganando el que le den lo que él pida. Así que, bueno, veremos si sigue finalizando, si sigue en esa buena racha y sobre todo si le seguimos viendo en tan poco tiempo. Coestelar de la noche, Sean O'Malley contra Son Yadon. Volvía ese Sean O'Malley necesitado de dar espectáculo contra un Son Yadon que siempre es un peleador muy eléctrico. Se le veía que estaba cuadradísimo el tío, increíble cómo salió. Muy activos ambos peleadores en las fintas, con el manejo de la distancia de O'Malley. Al final del asalto realiza un derribo Son Yadon, pero creo que no es suficiente para quitar el asalto a O'Malley. En el segundo, Yadon mejora su juego e iguala la pelea 19-9, con esos intercambios que tuvieron. Y en el tercer asalto, que sí que salió mucho mejor O'Malley, conectando mucho más, esquivando, volviendo a ser el O'Malley que conocíamos cuando se hizo campeón y llevándose la pelea a los puntos. Creo recordar que hubo un juez que sí que le dio el 30-27, pero los otros dos 29-28. Ahora mismo no lo recuerdo. Quizás me lo podáis decir ahí en comentarios. Y veremos, a ver, casi seguro que la UFC le va a poner a Petr Yan. Es un caramelito para ellos, para hacer dinero, para hacer una cartelera que venda. Aunque si Merab dice, oye, yo estoy aquí, yo creo que se lo tienen que dar a Merab por todo lo que ha hecho. Ni más ni menos. A pesar de que yo creo que Merab es muy posible que perdiese esa segunda pelea. Vamos, esa tercera, esa trilogía, esa revancha por el título contra Petr Yan. Pero bueno, veremos a ver qué pasa. Y por último, la pelea de la noche, tremendo peleón entre Justin Gaethje y Paddy Pimblett, en el que Justin Gaethje se lleva a los puntos una pelea y el cinturón interino del peso ligero de la UFC. Para mí empezó bastante raro el combate, no veía a Gaethje siendo el Gaethje de siempre, le veía con posiciones muy raras. Sí que es cierto que fue el que empezó conectando, llevó a Pimblett al suelo, le castigó, se volvió a levantar, intercambios, tuvo un piquete Gaethje de primeras poniéndole la mano en la cara, tratando de coger la distancia. Y siguiendo después del piquete, intercambio duro hasta el final del primer asalto. En el segundo vemos como Gaethje usa la lucha por primera vez, haciendo un control de cabeza para derribar a Paddy Pimblett. No fue a por la espalda, pero ese derribo sí que le consiguió hacer un par de veces durante... Bueno, no sé si cuenta como derribo, ¿no? En realidad, pero esa técnica por lo menos sí que la usó otra vez durante la pelea. Y al final siguió igual, o sea, todo muy divertido durante el segundo asalto. Consiguió incluso otro knockdown Gaethje y cortar el párpado de Pimblett con otro piquete de ojos que no vimos. Parece... He intentado revisar un poco las imágenes y parece que sí que tira el puño así, justo con el ojo, parece que es cuando se engancha y corta. No sé hasta qué punto llevaba el pulgar fuera o es como digo yo, pero bueno, eso fue lo que pasó, que cortó y dejó bastante castigado a Paddy Pimblett. En el tercero salieron un poco más calmados, parece que Pimblett va conectando algo más que Gaethje en este asalto. Este asalto yo creo que se lo di a Paddy Pimblett. Tuvo un golpe bajo Paddy Pimblett que dio directo en la diana de las alforjitas del amor.
Y siguió siendo el tercer asalto, pues igual que los dos primeros. Mucho intercambio, mucha pelea. En el cuarto asalto volvió a salir Gaethje mejor, conectado desde el principio. Ambos demostraron una mandíbula espectacular porque ambos se dieron hasta en el cielo de la boca, nunca mejor dicho. Y en el quinto asalto más de lo mismo. O sea, fue un tremendo peleón. Pimblet intentó algo de lucha a la desesperada, pero no sacó rédito de ello. Y con ese intercambio hasta el final, como dije al principio del vídeo, Paddy Pimblet se lleva el respeto de casi todo el mundo que no le veíamos como un buen peleador. Creo que ahora ya sí tiene nivel para estar en el top. No creo que sea un top para ser campeón. Creo que ninguno de los dos a día de hoy vencería a Ilia Topuria. Paddy Pimblet me resulta muy esquemático en sus patrones. Creo que es muy descifrable para lo meticuloso y estudioso que es Ilia Topuria para hacerle una finta y clavarle el golpe donde él quiere. Entonces, creo que no va a poder conseguir ese título indiscutido, pero bueno, veremos a ver si esa pelea se da en la Casa Blanca o cuándo se da. Si no ha salido excesivamente dañado, Ilia Topuria anotó que entre abril y junio, creo, o incluso antes, entre marzo y junio, ya no recuerdo, veremos si se da tan pronto la pelea o no. Pero bueno, tremendo ventazo. Al final, mucha publicidad, eso sí, que ya ha dicho Paramount por lo que he leído por ahí que no van a ser tan pesados con la publicidad en eventos futuros. Veremos si cumplen su palabra. Por el momento rompemos una lanza a su favor. Habrá que verlo en el futuro. Y nada, esta semana tenemos otra vez otro eventazo, UFC 325, con el título del Pluma entre Alexander Volkanovski y Diego López. Tendréis la previa en un par de días. Así que nada, espero que la veáis ahí. Si tenéis algo que decir de este evento, lo podéis dejar en los comentarios. Y ya sabéis, si os gusta esto, seguid viendo por aquí, que traeré todas las semanas estos videitos. ¡Hasta luego!